La Primera Guerra Mundial. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y con ella se implementa el sistema de control económico más amplio que la historia haya conocido. Antes de la finalización de la guerra, todas las naciones industrializadas de Europa ya habían dispuesto medidas de regulación, la producción, distribución, ganancias, precios y en muchos casos los salarios. La Gran Bretaña, ¿por qué no dejar que las cosas se cuiden solas? Gran Bretaña se vio envuelta repentinamente en una ola de demanda de provisiones por parte del gobierno. Esta situación se agravaba con la escasez causada por la flota de submarinos alemanes. Los precios alcanzaron entonces un nivel muy superior al de la época anterior a la guerra. Había, por supuesto, una asistente reclamación para que el gobierno hiciera algo. Sin embargo, las nuevas medidas adoptadas generaron una serie de dificultades y numerosos problemas. El periódico The Spectator señaló el doble carácter del problema del control económico por el gobierno. Es un problema tanto político como económico. Desde el punto de vista político, se concentra demasiado poder en el gobierno. Se acostumbra a depender del gobierno para el logro de los objetivos. ¿Qué podría alcanzar el mejor procedimiento por iniciativa propia en un mercado libre? Los precios se mantienen bajos en forma artificial en tiempos en que la demanda aumenta y la oferta disminuye. Por ese motivo, el resultado se reduce solo a las dificultades y decepciones. En cuanto al aspecto económico, tanto de Spectator como otros periódicos coincidieron en señalar que en momentos en que la demanda aumenta y la oferta disminuye, es necesario que los precios se mantengan altos. El alza de los precios actúa como un sistema de razonamiento que permite disminuir el consumo para poder canalizar los bienes hacia áreas donde su uso sea más productivo. Además, reducir desperdicio. El alza de los precios estimula la producción y la importación. En poco tiempo, una política de liberación de precios puede terminar con la escasez y además tienda a solucionar los problemas económicos. El control de estado o razonamiento solo prolonga el periodo de escasez. De Fortidley advirtió que mediante la restricción de precios el gobierno solo estimula el consumo desaliente la producción y acelera el desastre económico. The Saturday Review declaró que está mucho más fácil fijar precios máximos que asegurar la disponibilidad de bienes a esos precios. Una vez que el gobierno fija los precios, se ve obligado a asegurar que los dueños de las mercaderías no las retengan y que los fabricantes y agricultores continúen produciendo. Esto significa nada menos que una exhortación al sector industrial. The Nation decía que de no existir tal exhortación, el corolario necesaria de fingir precios máximos por debajo de valor de plaza podría traer fácilmente como consecuencia un periodo de escasez, ayuda e incluso de hambruna que golpearan duramente a las clases de bajos recursos. Como subraya The Edinburgh Review, el ordenamiento económico por parte del gobierno no puede realizarse sin atar a todos los sectores comerciales de la nación a disposiciones y formalismos oficiales. Se deberán crear numerosas juntas y comisiones. Se contratarán incontables cantidades de empleados y supervisores. Se ordenarán innumerables medidas y disposiciones, pero aún comenzarán los fraudes, incluyendo la falsificación masiva de vales para la adquisición de alimentos y la moral del pueblo decaerá. The Fortidley Review enfatizó que el proceso que comienza con la implementación de algunas medidas para mantener los precios bajos desencadene una situación en la que prácticamente todo se controla, y cuando mayor sea el control, mayor será la confusión y la pérdida económica. Después de la guerra, uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, The Economist de Londres, realizó una síntesis de la herencia de controles en Gran Bretaña. ¿Por qué no dejarla sola?
Es respuesta al pedido desinteligerine del control de precios. Se pretendía constantemente que los precios eran menos importantes que el suministro, ya que si el Estado impedía el aumento de precios con su intervención artificial, podría disimular la provisión de bienes, que podría volver atraídos por el alza de precios. Sin embargo, el Estado intervino cuando le fue posible. Ahora la nación puede ver los resultados. El fracaso se puede ver y palpar desde cualquier ángulo. Ningún sector del comercio es el que el gobierno no intervino ha obtenido resultados favorables. En verdad, el editorial del Economics desarrolla un resumen de excepcional pertinencia de los resultados obtenidos por el control económico en la Gran Bretaña de los tiempos de guerra. Merece continuarse con la acotación. Durante la guerra, el gabinete tenía suficientes problemas para satisfacer una avidez de trabajo mucho mayor de la que pudieran desear cualquiera en su sano juicio. A pesar de ello, y conforme con la tarea esencial de vencer a nuestros enemigos foráneos, precisamente insistieron en intervenir en asuntos internos. En cada ocasión se repetía la misma excusa, que de no haber intervención los precios se elevarían exageradamente, habría una mala distribución de provisiones o surgiría cualquier otro mal que limitaría los esfuerzos que la nación estaba realizando en el medio de la guerra. Se cometieron errores desde el comienzo en la implementación de la política de control de precios. Por ejemplo, en los primeros días el gobierno actuando bajo la juiciosa presión del señor Hughes, acordó la compra de trigo australiano a un precio elevado, sin tener en cuenta la dificultad de transportar el cereal por mayor. Con los submarinos alemanes patrullando la zona, el riesgo hubiera sido mucho menor si se importaba la misma cantidad de trigo desde Canadá, Argentina. Finalmente, el cereal no se transportó y las ratas se comieron la mayor parte del mismo. Más tarde, el gobierno decide intervenir en la industria carbonífera. En primer lugar, promulgó una ley que prohibió las huelgas y luego, con la autoridad conferida, concedieron cualquier clase de demanda de los mineros que amenazaban con declarar una huelga. Como resultado, los salarios de los mineros se elevaron en una proporción muy superior a lo del resto de los trabajadores que realizaban tareas similares en otros sectores de la industria. De la misma manera, el Estado utilizó su poder para regular los salarios de los trabajadores ferroviarios, sin prestar la más mínima atención a los resultados económicos. Como es de público conocimiento, en la actualidad los ferrocarriles producen una pérdida cuantiosa. La explicación dada fue un aumento de las tarifas ferroviarias hubiera perjudicado el comercio. Aparentemente, las personas que dieron esa excusa no fueron capaces de comprender que crear un déficit que tendría que costear los contribuyentes también era perjudicial para el comercio. Pasados varios meses de estas necedades, los resultados naturales comenzaron a manifestarse incluso para el gobierno, entre ellos, por ejemplo, el hecho que los vapores costeros ya no transportaban mercaderías pesadas y de esa manera aliviar la carga ferroviaria. Las tarifas naviarias de posguerra ya no podían compararse con las ferroviarias de la etapa anterior a la guerra. Sin embargo, fue en el área de los productos alimenticios en las que la intervención estatal fue más notoria y en la que el fracaso fue más confundente. Los precios actuales son los más altos de las últimas generaciones y al mismo tiempo peligra el abastecimiento de muchos de los artículos básicos que incluyen nuestra dieta. Si este es el logro brillante del Ministerio de Alimentación, con todas sus disposiciones y medidas, sus tarjetas de racionamiento y sus gastos millonarios, seguramente la nación tendrá razón. Y al repetir la pregunta de Lord
El control en los Estados Unidos. ¿Por qué no dejar las cosas se cuiden solas? El control de los Estados Unidos. La experiencia vivida en los Estados Unidos con la implementación de normas económicas durante la guerra difiere demasiado de la experiencia británica o en definitiva de otras naciones industrializadas. El historiador especialista en materia económica Simon Littman expresó: difícilmente el gobierno se haya guiado por principios económicos en las que la fijación de los precios durante los tiempos de guerra. Su política no fue uniforme ni en lo que respecto a los objetivos ni en los métodos, estudiando la situación según cada caso. Su política podría denominarse como oportunista. Un dato curioso fue: ninguna ley autorizó la regulación de precios de los Estados Unidos durante la guerra. La Junta de Industrias de Guerra, War Interest Board, se atribuyó la facultad de fijar precios en virtud de la autorización plena con que estaba en presidente para hacer pedidos obligatorios a cualquier fabricante y además para establecer prioridades. En el año 1917 se le atribuyen amplias facultades a la Administración de Alimentos y Combustibles, Food and Fuel Administration, sobre los precios de los artículos de ambos campos de su competencia. Más tarde, la Junta de la Industria de Guerra creó una comisión para fijar los precios de otros artículos que no fueron alimentos o combustibles, Price Fixing Committee. En general, la comisión fijaba precios altos, a lo que permitía a los fabricantes que producían mercaderías a bajo costo obtener jugosas ganancias. En teoría, la comisión encargada de fijar los precios, Price Fixing Committee, acordaba los montos con la industria correspondiente. Bernard Baruch, en el informe que le entregó al presidente en 1921 sobre la experiencia del control económico durante la guerra, expresaba lo siguiente: los fundamentos legales en los que se basaron las medidas económicas fueron variados y en muchos casos dudosos. Más tarde, el mismo señor Baruch señaló que la mayor parte de los llamados acuerdos voluntarios era en realidad imposiciones a los empresarios bajo amenaza de incautación de los bienes. El director Simon Littman incluyó en su estudio sobre los efectos del control de precios en los Estados Unidos en el periodo 1917 que la fijación de un precio razonable, cuando la oferta del artículo no es suficiente para satisfacer una demanda habitual, no puede impedir el suplimiento y la insatisfacción. La fijación de precios como medida aislada no puede resolver el problema de posición de los bienes necesarios a las personas de pocos recursos. En realidad, los precios razonables pueden agravar la situación, ya que le dan un incentivo y una oportunidad a la gente de recursos para obtener más de lo necesario y de ese modo dejar sin provisiones a los más necesitados. Sería justo llegar a la conclusión de que gran parte de los economistas norteamericanos consideren que la experiencia en el control de precios durante la Primera Guerra tuvo resultados positivos y negativos. Sin lugar a dudas, los precios no se mantuvieron bajos, como indican los guarismos. La situación en el Reino Unido se manifestó aún más clara durante la guerra. Tanto los precios mayoristas como los minoristas continuaron en alza a pesar de que las restricciones respuestas. El fracaso de la política de control en tiempos de la guerra fue tan confundente que la implementación de tal medida de tiempo de paz parecía imposible. Un suplemento especial publicó The American Economics Review en marzo de 1919 incluía un análisis de las posibilidades de implantación de una política de fijación de precios en tiempo de paz. Una política general de precios fijos no importa cuánto democrático sea el gobierno que la adopte, no es liberal, por el contrario es antiliberal. Si adoptáramos una política general e indiscriminada de precios fijos como parte de un programa permanente para una nación en paz, estaríamos
retrocediendo en lugar de avanzarlo. Estaríamos retornando a un régimen autoritario y compulsivo, en lugar de avanzar el camino de acuerdo al voluntario de una ciudadanía libre. Checoslavia. Una de las democracias nuevas que surgieron luego de la Primera Guerra Mundial, intentó adoptar la política de control de precios durante los primeros años de paz. El resultado fue tal como fuera previsto por economistas británicos y norteamericanos, entre otros. La fundación de Carnegie para la Paz Internacional, Carnegie Endowment for International Peace, realizó un estudio sobre el aspecto social y económico de la Primera Guerra. En el mismo se incluían que no solo fracasó el intento de gobierno de Checoslovaquia de lograr la disminución de los precios, medida que estaba condenada al fracaso según las leyes de la política económica, sino que por el contrario provocó el alza de los mismos y por lo tanto de los costos de producción. En diciembre de 1920 se suspendió el control de la carne y las grasas y se restringió el control de los cereales y de las harinas. El autor del artículo finalizado diciendo: los ciudadanos se sintieron sirvientes y no beneficiarios de la ley, hasta que los partidarios más acérrimos del control económico al fin se vieron obligados a capitular. Si bien aparentemente el control de los precios ha sido algo menos que eficaz en los sistemas democráticos, podría esperarse un éxito mayor de tal medida en una dictadura, y la Rusia de la época es el laboratorio perfecto. Con anterioridad, el año 1917, un déspota semifeudal gobernaba el vasto territorio ruso. En noviembre del mismo año, el gobierno cae bajo el poder de los bolcheviques. Durante el gobierno imperial, la burocracia dictó una serie de medidas confusas y contradictorias que solo lograron llevar la economía al borde del caos. El gobierno no podría ejecutar una política de precios uniforme, principalmente porque violaba sus propias reglas. Los agentes autorizados del Ministerio de Guerra, se nos informa, obtenían provisiones para el ejército a precios considerables más elevados que los fijados por el gobierno. Cuando los bolcheviques toman el poder de los socialdemócratas en noviembre, abolieron toda la libertad para comerciar e instauraron una severa política de precios fijos para todos los bienes de consumo. En represalia, los campesinos se negaron a vender sus productos. El gobierno soviético comenzó entonces su campaña sistemática contra las aldeas, que se prolongó por 2 años exhaustivamente y los culminó en un fracaso para los bolcheviques. Un observador que visitó Moscú en 1919 dijo: en realidad el control de precios no existe, se fijan por decretos a los que nadie presta atención. Podría argumentarse que no solo concedió un juicio justo al análisis de la política de precios fijos. Las dos dictaduras rusas, tanto la zar como la de los comunistas, gobernaron un país débil azotado por largos años de guerra, impidiéndolos por Alemania. Un especialista en la materia expresó: el experimento de mayor profundidad y alcance que se realizará en Europa para implementar la política de precios fijos fue el del gobierno alemán posterior al estallido de la guerra en agosto de 1914. Una vez debatidas todas las medidas adoptadas para abaratar los precios, el especialista concluye que el gobierno imperial simplemente no pudo independizar el alza de los costos de los alimentos. Por su parte, un economista británico que escribía en el año de 1916 llegó a la conclusión de que la experiencia alemana en el control de los precios de los productos alimenticios por el Estado
muestra que los precios máximos no necesariamente deben fracasar inevitablemente en todas las circunstancias. De lo único que podemos estar seguros es que en caso de excepcional, Alemania, el Estado organizador por excelente, no puede sacar ventajas de la aplicación de los precios máximos en beneficio de la nación. Uno de los más eminentes economistas de este siglo, el distinguido autor de Huttmann Action y de muchas obras más, Ludwig von Mises, convivió en el ejército austríaco durante la guerra y contaba con numerosos amigos en Alemania. Algunas décadas más tarde, von Mises resumió con una acostumbrada claridad y precisión la experiencia alemana en el control de precios. En reiteradas oportunidades se ha afirmado que la experiencia alemana ha demostrado que el control de precios era una medida viable para alcanzar los objetivos propuestos por el gobierno que cruzara ella dada puede ser. De tal naturaleza, un alza general de precios del gobierno optó simultáneamente por el control de los mismos. No se puede ignorar el registro histórico de los intentos de control de economía de los países industrializados que participaron en la Primera Guerra Mundial, ya sean democráticos o dictaduras aliados a poderes centrales. Según la opinión de un economista canadiense estudioso del sistema de fijación de precios en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos y Australia durante este periodo, la medida no alcanzará a cumplir con los objetivos deseados y generar una multitud de inconvenientes imprevistos que con frecuencia son más perjudiciales que los más originales. De naciones entre dos guerras. Nueva Zelanda. El gobierno de Nueva Zelanda experimentó ampliamente el funcionamiento de controles económicos durante y entre las dos guerras mundiales. En julio de 1918, por ejemplo, el gobierno neozelandés dispuso fijar el precio y el racionamiento de la gasolina. Al poco tiempo la medida dejó de implementarse, pero durante el periodo de vigencia el suministro de combustible automotor fue por momento irregular, causado a veces una seria escasez y otras veces un sobreabastecimiento. La leche también fue un objetivo más de control para Nueva Zelanda, medida que se implementó durante la Primera Guerra Mundial. El 18 de enero de 1917 se emitió la primera orden de consejo por la cual se fijaban los precios en la zona de Wichita. En 1918 la orden se modificó disponiendo una alza de precios y se hace excesiva a otras áreas. A partir del año 1919 el Consejo de la ciudad de Welling se hizo cargo de la administración del suministro de leche. En Wichita, la provisión de leche fresca era insuficiente cuando dicho suministro debía hacerse precios fijos. La leche y la crema se utilizaron pues para fines más lucrativos que el consumo. William Soch comentó en un debate sobre esta medida: cabe destacar que muchos comerciantes declararon que el consumo de leche condensada se incrementó considerablemente en los últimos años de la guerra. El trigo fue una de las otras víctimas del control de Nueva Zelanda. En 1914 se creó una comisión de alimentos. Como resultado de sus investigaciones, se fijó el precio máximo de trigo 4S, chelines, 9 peniques por Hochadal, libras esterlinas. Japón en el control de precio de la seda. En numerosas oportunidades desde la Gran Guerra, Japón intentó implementar las políticas de control de precios en el mercado de la seda. En 1930 se dictó la ley de estabilidad y racionamiento para las industrias de la seda. Sí que Stabilization and Indemnification Act, probablemente la legislación más absoluta del momento. El método de control utilizó apuntaba a una regulación del
abastecimiento, el gobierno retenía el excedente de mercaderías y de ese modo facilitaba la importación. Finalmente, por una medida de control sin sentido alguno, las autoridades japonesas intentaron limitar la producción de seda, uno de los artículos de mayor exportación. La responsabilidad de la ejecución de las medidas de caída en las autoridades provinciales, quienes no se esforzaron demasiado para lograr un éxito. Ellos sabían que sus electores locales no tolerarían una investigación gubernamental tan arbitraria. Como el frustrado intento de control de Brasil. Sudamérica también tiene experiencia en la reglamentación de precios. Brasil intentó fijar los precios del café entre los años 1924 y 1931. La medida fue definida como un fracaso rotundo desde su implementación y ese fracaso precipitó un cambio de gobierno en el país. Muchos fueron los mecanismos utilizados: el control de las exportaciones, la regulación de los embarques, las compras en el mercado abierto y préstamos a los cosechadores, quienes depositaran las cosechas en los depósitos oficiales reglamentarios. El gobierno buscaba la estabilidad de los precios mediante la reglamentación de abastecimiento, pero el resultado no fue el deseado. Los depósitos del gobierno almacenaban cada vez más granos de café, mientras los precios no se estabilizaban como consecuencia de la acumulación de existencias tan grandes de café. Brasil se vio forzado a negociar préstamos internacionales que ascendieron a $50 millones en 1926, otros 25 millones en 1929 y finalmente 10 millones de la misma moneda en 1930. De todos modos, estos préstamos no resultaron suficientes para solucionar el problema de almacenamiento de coffee, cuyos stocks continuaban creciendo. En 1931, el sistema de control crédito total y en temporadas también los efectos del control de precios atribuyen debida literal en el gobierno brasilero. El precio relativo alto del café brasilero atentaba a los países con otros proveedores, así el administrador, la demanda del gobierno, tuvo que continuar almacenando precios que la empresa ofrecía gobiernos fundamentales. Alemania Nacional Socialista. Al observar de hoy las características más sobresalientes de la política de control de precios y salarios de la Alemania nazi es la tremenda rigidez El observar de hoy en las características de las sobresalientes de la política de control y salarios de Alemania nazi es la tremenda rigidez como precios de salarios de Alemania nazi, es la tremenda rigidez con que ejecutaron las medidas correspondientes y la naturaleza muy colaboradores de las mismas, en comparación con las ya conocidas y las que habían de implementarse hasta el presente. Solo podremos comprender cabalmente ambas modificaciones. Hitler anunció en May Kalb garantizar el suelo para el pueblo alemán. En donde las futuras generaciones de campesinas alemanes podrán criar hijos muy fuertes. Presidir el estatus del trabajador. Labor Change 21 de abril de 1927 incluía un artículo sección 9 que específicamente permitía al gobierno intervenir en
en cualquier conflicto económico. Dicho artículo establecía lo siguiente: la intervención del Estado en la producción económica solo tendrá lugar en que aquellos casos en que las iniciativas privadas sean un número o insuficiente, por cuanto por la disposición. Plantar una economía de guerra alemana. Su objetivo no era depender de ninguna clase de política económica basada en el mercado. Esto nunca había permitido a los nazis dirigir las actividades de la población para construir la maquinaria de guerra alemana del modo que solo la política de un gobierno dirigista centralizado podría lograr. La característica común de todas las economías de guerra de los tiempos modernos han sido la elevada proporción de productos brutos que absorbe el gobierno para financiar estas compras. En caso de conflictos bélicos, el gobierno elegirá invariablemente la forma de pago que le insume el menor gasto posible. Esto es la práctica significativa que generalmente el gobierno emite dinero para pagar esas compras y de ese modo corre el riesgo de generar inflación, ya que es posible. ¡Ay, qué sueño! La gran inflación alemana durante la República de Weimar. La gran inflación que se desencadenó en Alemania después de la Primera Guerra Mundial constituyó uno de los eventos más significativos del siglo XX. Fue uno de los factores principales, o tal vez el factor fundamental, que condujo al poder Adolfo Hitler. La moneda de circulación registró un aumento de 6 billones de marcos en 1913 a 92.000.000 no sé cómo se lee, billones de marcos. En noviembre de 1923, William Goodman relata en su libro The Great Inflation Germany 1919 de 1923, como una taza de café aumentaba de 500 a 800 marcos mientras la bebía. Un par de zapatos que costaba 12 marcos en 1913 se vendían a 32 trillones de marcos. Inconveniente de 1923. El distinguido escritor alemán Thomas Mann es el autor de uno de los comentarios más certeros sobre este cataclismo social. Una inflación severa es la peor forma de revolución. Las medidas más austeras, restricciones monetarias, producción reducida, impuestos crueles que un gobierno puede y muchas veces debe tomar en forma sistemática no son nada en comparación. No existe ninguna especie de sistema o justicia en la exploración y distribución de bienes resultantes de la inflación. La frase clínica cada uno para sí mismo se convierte en la norma de vida. Solo los más poderosos ingenieros e inescrupulosos las llenas de la vida económica. Una vez superada la peor inflación que tuvo lugar Estado alemán, el país aún vivió una situación económica difícil. Alemania contaba fundamentalmente con las exportaciones para afrontar los gastos de reparación por los daños causados por la guerra y fue la nación más perjudicada luego de la depresión mundial desencadenada de 1929. No obstante la evolución favorable de la situación económica después de la derrota de la Primera Guerra, Alemania no era una nación económica fuerte y políticamente madura como la era Gran Bretaña, Estados Unidos o Francia. El número de desocupados se elevó rápidamente en 1929 y alcanzó las cifras de 6.000 en 1932. Más aún, los trabajadores no estaban autorizados a celebrar acuerdos individuales con los empleadores y no se les permitía permanecer en sus empleos en caso de perder o afiliación con sus sindicatos. Existían comisiones oficiales de arbitraje cuya función consistía en resolver las discrepancias entre los empleadores y los sindicatos cuando fracasaban los acuerdos entre dichas partes. Poco tiempo después, la participación del gobierno
se incrementó. El gobierno se otorgó la facultad para extender mediante un decreto la obligatoriedad de un acuerdo celebró con una empresa en un determinado distrito. Todas aquellas empresas de la misma rama de la industria ubicadas en este distrito, esta atribución aumentó considerablemente el poder de los sindicatos, que seleccionarían a la empresa más poderosa de distintas desde el punto de vista. La depresión de 1929 debilitó seriamente al sistema bancario alemán. Dos circunstancias precipitaron la caída definitiva del sistema. La primera fue el aumento masivo de votos favorables al partido nazi en las elecciones del septiembre de 1939, que significó un incremento en la representación del Reichstag. 107. En el segundo lugar, tuvo gran incidencia la crisis bancaria austríaca de 1931. Estos eventos provocaron el retiro masivo de los capitales extranjeros depositados en los bancos alemanes y la consecuencia quiebra de uno de los 4 bancos más importantes del país. A su vez, estos acontecimientos generaron el pánico dentro del sistema bancario alemán, que llevó al gobierno a declarar un feriado bancario que prolongó varias semanas. Posteriormente, este rescate del sistema bancario se transformó en un sistema de bancos controlados por el gobierno. Otorgaba fondos a cambio de nuevas acciones emitidas por el banco, reduciéndose el valor de las acciones anteriormente emitidas de su valor nominal. Los nazis llegan al poder. Como señalamos anteriormente, la política de control de precios implementó el partido nazi fue la rigurosa y elaborada que hubiera habido hasta ese momento en Alemania o en cualquier otra nación. Alemania había experimentado cierta forma de administración de precios en los últimos días de la República de Weimar. La política nazi tomó como ejemplo dicha experiencia y el congelamiento de precios implementado durante la Primera Guerra Mundial. Ambos precedentes consideraron muchas de las medidas iniciales de la política alemana implementada a partir del año 1936. Existieron principalmente 2 periodos bien diferenciables en la política de control nazi. El primer control del año de 1933 al 36, periodo en el cual el elaboró